Nadie sabrá nunca lo que soy. Nadie me lo oirá decir, incluso si lo digo, no lo diré. No podré. Solo tengo el lenguaje de ellos para mí mismo, para no haber vivido en vano y además para poder callarme, si eso es lo que da derecho al silencio. Defensa de la Palabra, Radio Revista Cultural, emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Muy buenos días, estamos en Defensa de la Palabra. Hoy vamos a iniciar un ciclo sobre el Divino Marqués de Sade, dirigido por Óscar Botero. Nos alegra mucho pues empezar este ciclo que durará, 3, 4 programas. Y tenemos al pintor, fotógrafo y escritor Óscar Botero. Muy buenos días, Óscar. Buenos días. Empezamos el ciclo sobre el Divino Marqués de Sade en este programa inicial con datos biográficos, y en próximas ediciones ampliaremos ya sobre los comentarios que se han hecho sobre Sade y la cosecha personal de parte mía y los invitados. Es un tema muy interesante que no lograríamos abarcar en un año entero de programas. Bueno, la primera información que se da pues es la de situar al personaje. La biografía del Marqués de Sade sería la siguiente. Nació en París el 2 de junio de 1740 en una familia de la antigua nobleza provenzal, vinculada a la rama menor de la Casa de Borbón. Inicia su educación en el monasterio benedictino de Saint-Léger d'Avril y posteriormente en el colegio jesuita d'Harcourt de París, en donde un sacerdote y tío suyo, el abad Jacques-François de Sade, será su tutor. Con 10 años es observador de las continuas orgías que éste celebra en su castillo de Saumur. Ingresó en la Escuela de Caballería de la Guardia Real y participó en la Guerra de los 7 años con el ejército francés. Cuando cuenta 23 años, abandona el ejército y contrae matrimonio por conveniencia con René Pelagie Cordier de Launay de Montreuil, la hija de un nuevo rico de París. Su suegra, la señora de Montreuil, será a partir de ahora su peor enemiga, la primera sádica incluida en esta biografía. Su esposa lo acompañó en sus frecuentes huidas de la ley, escribiéndole y visitándole frecuentemente en las diferentes cárceles en las que estuvo recluido. Reclusión que, por cierto, duró aproximadamente 27 años, el mismo tiempo que Nelson Mandela estuvo encanado en el sur de África. Su primera detención por el delito de actos de perversión sexual en una mujer, blasfemias y profanación de la imagen de Jesucristo, se produce tan solo 4 meses después de su boda, y es desterrado por su condición de noble a las tierras que tiene su familia en la Provenza. Posteriormente se convierte en cliente asiduo de los prostíbulos de Madame Brissot y de Mademoiselle Hechtchet y de los teatros del Gran París, en los cuales se provee de sucesivas amantes: la Jeanne d'Orville, la Petit Leroy, danzarina de la Academia Real de Música, y jóvenes cómicas del teatro italiano, Mademoiselle Colette y otras. En 1772, varias prostitutas lo acusan de haberlas fustigado y sodomizado. En el juicio se le condena a muerte y a que su cuerpo sea quemado y sus cenizas esparcidas al viento. Escapó entonces a Italia,
acompañado de su cuñada Mademoiselle Anne Prosper Delaunay, abadesa de un convento. Por influencia de su suegra son apresados y encarcelados en la fortaleza de Moalá, de la que se fuga. En muchos de sus escritos, como Justine o los infortunios de la virtud, Juliette o las prosperidades del vicio, los 120 días de Sodoma, publicada póstumamente, y la filosofía en el tocador, describe con detalle sus diversas prácticas sexuales. Así, el término sadismo se emplea en psiquiatría para designar el tipo de neurosis que consiste en obtener placer sexual infligiendo dolor a otros. Su filosofía considera naturales tanto los actos criminales como las desviaciones sexuales, lo cual posteriormente vamos a desvirtuar. Sus obras fueron calificadas de obscenas y hasta bien entrado el siglo XX estuvo prohibida su publicación. Después fue recuperado por el poeta Apollinaire y por los surrealistas, pero eso será en posteriores emisiones del programa. Encarcelado en Vincennes, pasó 6 años en esta prisión, después se le trasladó a la Bastilla y en 1789 al Hospital Psiquiátrico de Charenton. Abandonó el hospital en 1790, pero fue detenido otra vez en 1801. Rodó de prisión en prisión y en 1803 ingresó otra vez en Charenton, donde murió en 1814. Pidió ser enterrado anónimamente en el bosque para que todos los vestigios de mi tumba desaparecieran de la faz de la tierra, así como también espero que todo vestigio de mi memoria sea borrado de la memoria del hombre. Eso pensaba él. Durante casi 2 siglos, eruditos, críticos y artistas congéneres han hurgado en la tumba de Sade en un esfuerzo por consolidar un retrato definitivo del hombre. Algunos pensadores lo consideran como un genio marginado, un profesor emérito del mal. Los surrealistas adoptaron a Sade como su santo patrono al citarlo como el ente más libre que jamás haya vivido. Sus obras, es un escritor muy prolífico, donde podríamos considerar que por las razones de encarcelamiento y del odio acervado y el miedo que se le tuvo en ciertos sectores de la sociedad, han desaparecido. Y sin embargo, aquí hay una larga lista de obras. Voy a citarlas para interés y conocimiento de las personas. Año del manuscrito más el título. 1787, Justine o los infortunios de la virtud. 1788, Alina y Valcourt o la novela filosófica. Incluye la filosofía en el tocador, la nueva Justine o los infortunios de la virtud, los crímenes del amor, novelas heroicas y trágicas, historia de Juliette o las prosperidades del vicio, la marquesa de Janch, Dorcy o las rarezas del destino. En 1785, los 120 jornadas de Sodoma o la escuela del libertinaje. 1782, diálogo entre un sacerdote y un moribundo. 1787, historietas, cuentos y fábulas de un encendrado bagaje ético, porque aprovecho también para saludar a Alejandra Quintero en su esfuerzo amoral, no tanto amoral ni inmoral, sino ético, la ética de la sexualidad y del erotismo, que es muy bueno propugnarla en estos países. En 1787, pues como digo, historietas, cuentos y fábulas. En ese mismo año, Los infortunios de la virtud. En 1813, Historia secreta de Isabel de Baviera, reina de Francia. 1812, Adelaida de Brunswick, princesa de Sajonia.
Una de las obras destruidas que está conocida como destruida, pero no como leída, se llama La jornada de Florbel o La naturaleza desvelada. Sade también hizo teatro y escribió teatro. Tenemos, por ejemplo, las obras El inconstante, La doble prueba o El transgresor, El marido crédulo o La prueba loca, Occitien o Las desdichas del libertinaje, que se representó por primera vez en 1791. El filósofo en su opinión, Los anticuarios de 1790, El tocador, La caprichosa, Los extravíos del infortunio, parcialmente perdido, Fanny o Los efectos de la desesperación de 1790, Las fiestas de la amistad, Franquicia y tradición, Henriette y Saint-Clair, Jean Len y el siglo de Beauvais, Los gemelos y la difícil elección, Sofía y de Francs, El misántropo por amor, Tancredo, La torre encantada, La unión de las artes, Henriette o La voz de la naturaleza, La estratagema del amor o Los 6 espectáculos, El mutante o El hombre cambiante, El sobornador. Además de escritos políticos, entre otros, como Carta de un ciudadano de París al rey de los franceses, y otro, Proyecto para cambiar los nombres de las calles de la ciudad en la jurisdicción de la sección de Piquet. Además, opúsculos sobre teatro, correspondencia, diario, misceláneas en prosa y en verso. Sade ocupa el lugar más transgresor. Él es revolucionario en una época de cambios. No fue entendido ni siquiera por aquellos sujetos que abanderaron la Revolución Francesa. Y eso es una prueba del punto al que él llevó la libertad de los hombres, la noción de republicano, la denuncia de nuestras cadenas. Sade comprueba abstractamente que la moral, la justicia, el orden, que le dan sentido a la sociedad, son ficciones, pero también que en la práctica ésta existe y tiene un aparato de represión, el Estado, el cual castiga a quien comete un crimen, aparta de los demás hombres al que es diferente. La sociedad resulta abusiva, deforme, condena el asesinato ejecutado por el libertino para satisfacer sus pasiones, mientras considera héroes o santos a los monarcas, los generales, los sacerdotes que han convertido la historia en la ininterrumpida matanza que llamamos guerra o cruzada, la hipocresía, el mal mundo, el reino del demonio, disfrazado de moral. Influencia de Sade en Luis Buñuel. Gustavo, ¿quiere hacerme una pregunta? Sí. Yo alguna vez leí a Simone de Beauvoir, la existencialista francesa, y hacía la crítica de Sade de que es mucho más grande la biografía de él que su obra, y que una de las grandes fallas de la obra de Sade es que casi toda su obra la escribió en la cárcel. ¿Qué piensa usted de una crítica de esas, Oscar? Bueno, Simone de Beauvoir y todas estas personas pues, redescubrieron algo que convenía mucho a los intereses del movimiento, pero Sade como tal ha sido tomado como una excusa, porque así como Isaac Newton al enunciar la ley de la gravedad no hizo que antes que las cosas no cayeran, sino que simplemente dio nombre y definición a una situación creada, dada y existente. Lo mismo pasa con lo que llamaríamos sadismo. Sade no inventó el sadismo. La actitud sádica de la humanidad ha existido siempre, desde el Antiguo Testamento, con ese Dios tan duro que llamamos Yahvé Jehová, que cogía a ese pueblo y lo aporreaba, lo dominaba, lo maltrataba. Esa es una actitud sádica. Y el sadismo ha sido
una constante, porque desde el primitivo cazador, que tenía que llenarse de sangre al asesinar a un animal para poder comer, ya se creaba actitudes de violencia del uno hacia el otro. Eso es sadismo. Simplemente nuestro querido Donatien Alphonse François de Sade fue la excusa para poder coger a un tipo como él, aristócrata, y en medio de una revolución tan cruenta y tan definitiva, tomarlo como un chivo expiatorio de una cantidad de cosas que la misma monarquía y la iglesia practicaban en una forma bastante común y usual. Sí, Víctor quería dar alguna opinión. Bueno, se quedó sin contestar mi interrogante que te hiciste, es la influencia de Buñuel, de Sade, perdón, en Buñuel, ¿cierto? Sí. Recordemos que a pesar de lo que dice Gustavo, de lo que dice la esposa de Sartre, resulta que no olvidemos que Sartre y ella fueron unos académicos, ¿cierto? Ellos no vivieron el mundo, la vida, toda esa forma de andar, de probar y de hacer públicas toda esa cantidad de pues entre comillas perversiones, ¿cierto? Porque con el tiempo la sociedad va aceptando todo, ¿cierto? Como dice Oscar, el sadismo ya estaba, lo que pasa es que no se había definido, ¿cierto? Pero esa conducta estaba. Hay algo muy importante con respecto a Sade, y es que vino a leer apenas por ahí a principios de 1900, como dice Buñuel en sus memorias, empieza a leer a Sade y a descubrir una persona tan grande, ¿cierto? En una sociedad ultraconservadora, católica, ultramontana como es, ¿cierto? O sea que es más que victoriana, porque acuérdate que en Inglaterra no hubo una Inquisición, y en España sí, ¿cierto? Entonces resulta que es muy importante mirar que Luis Buñuel lea a Sade, sea una gran sorpresa, y resulta en esa sociedad, ¿cierto? Así como 60 años después, en 1964 me parece, el primer texto importante que se hace de Sade en el país lo hace Jorge Gaitán Durán, ¿cierto? En Colombia, sí. Entonces miremos que es importante que digas esa influencia que tiene Sade en Buñuel, a pesar de que ya nos dimos un brinco súper grande, ¿cierto? Correcto, sí. Bueno, ¿por qué la juventud está tan ávida de la obra de Sade? Pues sí, me ha gustado. Sade ya está súper superado, o sea, ya es casi que institucional la práctica sádica que fue tan combatida y tan incomprendida. Lo que yo decía ahora, por ejemplo, de Alejandra Quintero y todas estas cuestiones, y lo que uno ve, conoce y sabe ya con esta maravilla del internet sobre no hay límites, y entonces la juventud no es tonta, pues la juventud retoma sus impulsos naturales que ya no están encadenados al temor del infierno y a la cantidad de moralismos frustrantes y castradores. Entonces se vive intensamente y no hay asesinato y no hay locura. Eso es por otro lado más oficial, pero a nivel simplemente humano se retoma a Sade como un personaje que representa esos derechos y esas libertades del individuo ante su quehacer erótico, por ejemplo. Yo le voy a hacer una pregunta como si fuera una monjita de la caridad, y es interesante las ideas de Sade en la práctica de la sexualidad de pareja, digamos. Usted flagelar a su mujer, hacer sadismo en la cama con ella. Es bueno. Sí, es bueno. Yo le preguntaba mucho a Alejandra bueno. Quintero eso. Exacto, no, es muy bueno en el sentido de que si los dos lo aceptan. O sea, lo que tal vez criticaría sería el forzamiento, la obligatoriedad, ¿cierto? O sea, aprovecharse de lo otro. O sea, a mí me parece que el sadomasoquista puro es un ser muy consciente, muy inteligente y muy ético, y nunca va a forzar ni obligar a nadie a hacer eso. El que haga eso me parece que está entrando a terrenos que ya no son sadomasoquistas de eróticos sexuales, sino entrando a una especie de delincuencia carnívora, como hace el torero con el torito. O sea, sodomizar a tu novia
Si y ella lo darle permite, lo azotes. quiere y lo acepta, sí, y además hacer la película, hacer el montaje. De todas maneras, otras formas de hacer lo mismo, si se hace suave o se hace duro, pero que le dé el placer. Pero los dos deben de ser sádicos a la vez. más o menos. Pues la pareja perfecta sería el sádico y la masoquista. Sí. No, y los dos sádicos no dan. No les dan. Dos sádicos pues tendrían que hacer un juego mental y montar otra película, pero puede que también se dé el caso y muy curioso, ¿no? Además. Oscar, no has hablado todavía de la influencia de Sade en Buñuel. En Buñuel, bueno, aquí hay un pequeño recuento de que comentaba Buñuel respecto a su influencia de Sade. Dice Buñuel, a los 28 años yo era anarquista y el descubrimiento de Sade fue para mí absolutamente extraordinario. No tuvo nada que ver con la erotología, sino con el pensamiento ateo. Resulta que lo que había sucedido hasta aquel momento es que pura y sencillamente me habían ocultado la libertad. Me habían engañado totalmente referente a lo que era la religión y sobre todo acerca de la moral. Yo era ateo, había perdido la fe, pero la había reemplazado con el liberalismo, con el anarquismo, con el sentido de la bondad innata del hombre y en el fondo estaba convencido de que el ser humano tenía una predisposición a la bondad echada a perder por la organización del mundo, por el capital, y de pronto descubrí que eso no era nada, que todo eso podía existir y si no esto otra cosa y que nada, absolutamente nada, debía tenerse en cuenta como no fuese la total libertad con que si le diera la gana podía moverse el hombre y que no había bien y que no había mal. Figúrate lo que eso representa para un anarquista. ¿Qué piensa el poeta maldito Manco sobre el Marqués de Sade? A ver. No, lo que pasa es que a mí me parecen muy como esa brecha entre el sadismo y ya el asesinato me parece como ambigua. A mí me parece pues que la libertad, no sé, debería sobrepasar todo ese moralismo. Yo lo que pasa que quería preguntar era las influencias que Sade tuvo, qué escritores tuvo él o en qué en qué, pues de dónde sacó él esa influencia del sadismo o eso salió de él. Tuvo amigos, leyó escritores, ¿de dónde salió eso? Él, en su juventud, de dónde surgió, pues, de dónde sacó él eso. Y hablemos también de Pasolini. De Pasolini, sí, pero la respuesta más o menos podría darse así. Sade tuvo un tío sacerdote que era sádico y hacía orgías y todo, y él desde niño veía eso y eso le influyó mucho. Sade fue muy ateo, o sea, su Dios era diferente o tal vez no era ningún Dios a todo lo que existía. Eso le produjo mucho sentido crítico ante lo que él veía de bestialidad en lo que llamaban religión. Y otra de las influencias, por ejemplo, leía mucho a los enciclopedistas, Voltaire, Rousseau, Diderot, toda esta gente le gustaba, ¿no? Que era una revolución que se estaba dando a nivel ya en el momento dado mundial. Y era un tipo muy instruido, muy culto, un gran lector. Entonces, Pero él hizo toda su obra a manera de crítica pues, de esta sociedad monarca. Exacto, o a sí. manera de, no, él de denunciaba. impulsar. Por ejemplo, exacto, Entonces, ¿es una denuncia o es una crítica? No, es un retrato de una realidad que existía y que estaba tapada, y él tuvo la delicadeza de destapar esa realidad. Sí, de Víctor, ¿qué dice? Hay algo que mencionaste ahí que es muy paradójico. Mencionar a los enciclopedistas que en el fondo son unos moralistas, ¿cierto? Claro, claro. Porque ellos pretenden cambiar la sociedad, pero nunca, a excepción de Rousseau, en la autografía toca la parte sexual, ¿cierto? Que él también fue muy mujeriego. Sí. Sade fue más allá de todos. Y ahí muy importante, Sade no solamente es la cuestión sexual o el sadismo, sino la cuestión política, la cuestión interna del yo y la cuestión social y la cuestión atea que vos decís. Él tiene muchas vertientes para mirar, ¿cierto? Exacto, sí, y él descarta la moral y repito por tercera vez, valora la ética.
ese convencimiento propio del individuo de qué es lo que va a hacer, qué libertad y autonomía tengo yo para tomar decisiones sin influencias religiosas o de terceros, no, es mi inteligencia, mi capacidad de análisis y mi decisión de hacer un acto en un momento determinado lo que yo valoro, eso es una ética, y si yo tengo una gran ética hago grandes cosas, si mi ética es pequeña... Pero la brecha no, hacia el asesinato es... Sí, es muy pequeña, por eso si una persona acepta que la maten en un acto sexual, hay que tal vez permitirlo. Pero si no, si yo tengo que obligarla a morir, pues nadie va a decir, no, yo no quiero, yo quiero vivir, no me mates, no te voy a matar porque yo quiero, soy libre, te voy a matar. Entonces ahí hay un rompimiento que hay que criticar. Bueno, vamos a darle paso ahora a John Jairo Restrepo, que habla de su libro, que lleva ya, ¿cuántos libros lleva vendidos ya en su libro? No, 65 libros. 65, un éxito de taquilla. Háblanos un poco de esta edición, a ver, John Jairo. Pues no, ya habíamos presentado el libro Palabras de Mecato Móvil, que es un título que inspirado en que son textos pequeños de mínimo 140 caracteres, o sea, textos hechos para celulares, para internet, textos rápidos, cortos, digeribles, y sería bueno de pronto hoy leer algo, algunos apartes de... Tenemos hoy la oportunidad, pero vení, John Jairo, ¿dónde pueden conseguir el libro? No, en este momento lo estoy distribuyendo yo directamente. Mejor. Y lo estaba haciendo pues con si algún oyente está interesado en el 315-512-4575. Más adelante, porque le estoy sacando el depósito legal, pues lo voy a distribuir en librerías y en otros sitios, pues. Yo le voy a preguntar a Felipe de Prado, del barrio Prado, porque me han llamado como 5 o 6 personas a la librería a preguntar que hay un evento de 10 días que empezó el 1 de marzo, organizado por un señor David Berrío. ¿En qué consiste eso? ¿Y eso es un fraude o qué? Me dijeron, es un politiquero que está haciendo como unos actos medio chimbos en Prado. Entonces preguntarle a Felipe, ¿qué es eso? Hombre, me estás haciendo una pregunta muy sádica. Yo te voy a responder. Lamentablemente nosotros como organización elegimos unas personas en la última elección de juntas de acción comunal y nos equivocamos. Este evento, pues, es un evento que lo organizó una persona, no consultó, y el 60% de esa programación que hay en unos volantes no se va a cumplir ni se ha cumplido. Es decir, se ponen ahí cosas como para vitrina, sí, como inflando un evento que no existe, un evento inexistente, y tiene por detrás pues conseguir votos, porque lamentablemente elegimos un politiquero barato. Eso no vale la pena ni seguir mencionando. Si la gente está interesada en asistir, pueden llamar al 2631-631, que es el teléfono de la sede social del barrio, y ahí le pueden dar información sobre qué se va a hacer y qué no se va a hacer. A mí me gustaría más aprovechar el tiempo, hablar sobre algo que hemos aquí taladrado. En el Colombiano, en el 13 de agosto, hace 2 años, sale un artículo que dice que el patrimonio de Prado no sea solo fachadas. Estos habitantes de toda la vida de Prado están aburridos, y esa palabra la complementan con otra: preocupados. La idea del barrio patrimonial de casas grandes y majestuosas es cada vez más difícil de sostener, aunque los dueños de siempre y algunos más nuevos hagan esfuerzos por no dejarla morir. Guillermo Restrepo cree que se está atacando el patrimonio y lo apoya un tipeador que pidió reserva de su nombre. Parece que la protección es solo de papel. El llamado polígono de conservación comprende desde la calle 59 hasta la 66 y la carrera 45C hasta la 48. Hay que anotar que esta área de conservación ya fue reducida. Y en esa zona se declararon 216 edificaciones con valor patrimonial, la mayoría del tipo arquitectónico 2, que exige solamente mantener la fachada, pero que permite intervenir en el interior según las restricciones legales. La señora Luz Arango reconoce que la inconformidad radica sobre todo en 2 asuntos: el abandono que sentimos de la administración municipal y los usos diferentes al de la vivienda que se están dando. Bueno, muchas gracias, Felipe. En 8 días continuamos con el ciclo sobre el Marqués de Sade, el divino Marqués de Sade, por Óscar Botero. Hasta dentro de 8 días. Muchas gracias. Nadie sabrá nunca lo que soy. Nadie me lo oirá decir, incluso si lo digo, no lo diré. No podré.
Solo tengo el lenguaje de ellos para mí mismo.